Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Yo sé que algunos nos extrañaron el domingo pasado, porque recibí una llamada por ahí diciendo: hermano, ¿dónde está el mensaje del domingo pasado? Y le dije: el domingo pasado tuvimos aniversario. Gloria a Dios. El aniversario de nuestra iglesia, y no hubo mensaje de este servidor, sino tuvimos un invitado. Y esa es la razón por qué no tuvimos el mensaje. Y me imagino que los cientos y miles de personas que nos están escuchando en YouTube tienen la misma pregunta: ¿qué pasó el domingo pasado? Bueno, gracias a Dios he estado con salud. Amén. Solo que Gloria a Cristo. aquí Amén, estamos en la lucha, siguiendo adelante. Amén. Y siempre orando por cada uno de ustedes, por los demás pastores, los demás hermanos de otros estados en los Estados Unidos y de otras naciones. Estamos orando por ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios, capítulo número 1, y vamos a ver los versículos del 10 al 13. Gloria a Dios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 10 al 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, de los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hasta ahí nuestra lectura. Vamos a Dios en oración. Amén. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de poder compartir esta palabra con los cientos de personas que nos escuchan en el YouTube, y también con los hermanos que están aquí en este santuario. Oro, Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. El tema del mensaje de hoy es un tema muy sencillo: el poder de la unidad. Amén. El poder de la unidad. Es que mire, cuando el pueblo está unido, ya ve el dicho de la gente de afuera: un pueblo unido jamás será vencido. Gloria a Dios. Pero estamos hablando aquí de la unidad espiritual, de la unidad dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Es lo que estamos hablando. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por una experiencia en alguna iglesia, o han visto o han oído de que se dividió la iglesia. Amén, amén. Posiblemente lo han visto, lo han experimentado, han oído. Pero yo sí viví uno de ellos. En los primeros años de convertido, yo amaba mucho a mi pastor y a la iglesia donde yo me congregaba, donde yo conocí a Cristo como mi personal Salvador, y que por cierto tengo muy buenos recuerdos de la iglesia y del pastor, un siervo de Dios, un hombre de Dios que yo siempre amé y siempre respeté. Vino otro en una ocasión a tomar el lugar, porque el pastor se fue un mes de vacaciones, y esta otra persona tenía muy buen léxico, tenía muy buena retórica, era
un hombre que sabía mucha teología, de tal manera que las personas se comenzaron a encantar con sus mensajes y todo. Era algo diferente. Cuando el pastor regresó, la congregación, la mitad ya no lo quería. Wow. Querían al otro. Y entonces la otra parte de la congregación dijo: no, él es nuestro pastor, ha estado aquí por años. Y total que, para no hacerles la historia muy larga, un grupo se segregó, un grupo se fue, y el hombre que había estado, el predicador que había estado predicando por ese mes, me dijo a mí: yo necesito un pianista y yo quiero que tú te vayas conmigo. Yo le dije: lo siento mucho, usted sabe que yo lo aprecio mucho a usted, pero yo amo a mi pastor. Gloria a Dios. Y yo no puedo irme con ese grupo. Yo me voy a quedar aquí. Porque uno tiene que ser leal. Amén. La lealtad es algo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Amén, amén. Yo fui leal a mi pastor. Y me quedé contento en cierta parte, porque me quedé en la iglesia, pero triste al ver que un grupo se separaba. Y eso es triste. Por eso el apóstol Pablo, mire, aquí nosotros vemos que él había recibido noticias. Es posible que alguno de los hijos, porque si usted lee el capítulo 16 de Primera de Corintios, el verso 17, ahí se va a dar cuenta que 3 personas vinieron y siempre le daban informe a Pablo cómo iba caminando la iglesia de Corinto. Y algunos creen que era uno de los hijos de Cloé. Cloé vivía en Corinto. Algunos dicen que Éfeso, pero más que todo yo pienso que en Corinto. Y era una mujer respetada. Era una mujer de honor. Era una mujer muy cristiana. Era una mujer muy espiritual. Y ella le pesaba en su corazón ver que el trabajo que el apóstol Pablo había iniciado ahora se estaba dividiendo en pedazos. Y esa fue la razón por que ella envió ese mensaje a Pablo. Hay problemas en la iglesia y se necesitan que corregir. Dice el informe, le dijo: fíjate que hay 4 facciones, 4 bandos adentro de la iglesia. Y uno decía: no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro. Nosotros somos de Cristo. Entonces quiere decir que habían 4 grupos, 4 facciones, 4 partidos adentro de la iglesia. Y cuando sucede eso, el Espíritu de Dios no se puede mover. El Espíritu de Dios lo que requiere es unidad de su pueblo. Que su pueblo está unido. Amén, amén, amén. Mire, nosotros podemos tener diferentes opiniones en cuanto a otras cosas, pero en cuanto a las cosas de Dios, tenemos que estar mancomunados, unidos, para que el Espíritu de Dios se comience a derramar en una iglesia, comience a trabajar en una iglesia. Y mientras el pueblo no se une, hermanos, el Espíritu de Dios está triste. El Espíritu de Dios se entristece. Aleluya. Yo estaba viendo aquí, hermanos, en la lectura que nosotros tuvimos de la Nueva Versión Internacional, el apóstol Pablo, fíjense lo que dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado
que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero que unos dicen, yo soy de Pablo. Otros afirman, no, yo de Apolos. Otros dicen, yo de Cefas. Y otros dicen, yo de Cristo. Yo me imagino que el apóstol Pablo se pone la mano en la cabeza, pero ¿cómo? Amén, amén, amén. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? No. Mire, esa primera carta que el apóstol envió a la iglesia de Corinto fue una carta bastante, no pesada, pero estricta, al punto. El apóstol Pablo quería enfocar el problema, porque es una de las cosas que suceden en las iglesias. El pastor no encara el problema, lo ignora y después se hace grande. Amén, amén. Entonces, cuando surge un problema, hay que ver ese problema, llamar a la reconciliación. Aunque hay algunas personas que realmente ellos no quieren reconciliación, no les importa nada, ellos mejor se van de la iglesia. No, eso no es la solución. La solución es tratar de encontrar un remedio, una solución. Ahora, si no se pudiera, entonces sí. Pero hay personas que dejan atrás el problema. Es como aquel niño que estaba jugando era un rancho grande y estaba en el barn donde ponen el hay, o sea, el zacate para los caballos. Ahí estaba jugando, cuando de repente ve un animalito y corre allá con el papá y la mamá y le dice, yo quisiera que ese animalito fuera mi pet, que fuera mi mascota. ¿Y cómo es ese animalito? Le dijeron, pues es negro y todo blanco aquí por atrás. Un zorrillo. Gloria a Dios. El papá agarró la escopeta y lo iba a ir a matar al animalito. Y la mamá le dijo, no lo mates, porque tal vez es mamá o lo que sea. No, iba a ser mamá. Estaba preñada el animalito y de repente como 4 más existieron y se hizo una familia grande. Entonces la pestura era más que antes. La enseñanza es esta: cuando mires el problema, enfoca el problema. Si él hubiera ido a matar ese animal, el problema se hubiera desaparecido. Pero la señora dijo, no lo hagas, pobrecito. Ahí está la cosa, ¿verdad? Entonces tiene que tener el pastor carácter, firmeza, tiene que tener corazón. Claro, las cosas se hacen con amor, con amonestación. Los seguidores de Pablo, algunos, lo que les gustaba de Pablo y lo elogiaban era por su profundidad espiritual. Porque si ustedes leen las 13 cartas del apóstol Pablo, ustedes se van a dar cuenta qué profundidad tienen esas epístolas. Amén, amén. Pablo era un hombre muy intelectual. Había estudiado en las mejores universidades. Había estudiado a los pies de Gamaliel. Era un hombre que tenía facilidad de palabra. Era un hombre bien preparado, muy intelectual, profundo en las escrituras. El único problema que tenía era que le afectaba, según algunos hermanos, su atractivo físico. Era chaparro, era zambo, cejudo y casi calvo. Y por eso él decía, mi parte física, ustedes se fijan en las epístolas, él dijo, tal vez no es atractivo, pero la palabra sí. Gloria a Dios, amén. Por eso él dice, yo no voy
con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que yo voy con el poder del Espíritu Amén, Santo. amén, amén. Amén. Sí. Lo que esta gente amaba de Pablo no era su atractivo físico, pero era su palabra, la enseñanza que el apóstol Pablo daba. Aleluya. Sí. Eso era lo que ellos amaban de Pablo. Y por eso había un grupo adentro de la iglesia que decía: nosotros somos de Pablo. Porque era un hombre muy espiritual, lleno de la palabra. Amén. Y luego vamos a ver los seguidores de Apolos. ¿Por qué muchos seguían a Apolos? Porque era uno de los grandes predicadores de la iglesia en el principio. Era un gran evangelista. Él viajaba por diferentes lugares llevando la palabra. Era profundo en las escrituras también. Apolos era un hombre muy elocuente que hacía vibrar las multitudes cuando él se paraba. Es que, ¿sabe qué? El éxito de un mensaje no consiste en que el predicador sea gritón. Amén. No consiste en la gritería. Sí. Yes. No consiste tampoco en que el predicador esté caminando para acá y esté caminando para allá como león enjaulado. No consiste en eso tampoco. Amén, gloria a Dios. El mensaje consiste en comunicar el mensaje Amén, gloria a la persona que está escuchando, aprender. En eso consiste el mensaje. Sí. Amén. Pero Apolos era elocuente. No era un apóstol, nunca fue un apóstol. No recibió mucho reconocimiento, pero sí la palabra de Dios nos dice que era un predicador muy elocuente. Y eso era lo que le gustaba a mucha gente. Y hay muchas personas que son seguidores. Oh, no, es que ese hombre es un hombre teólogo. Él habla y se expresa bien. Y entonces la gente comienza a seguir a los hombres en vez de seguir a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y esa es la pura verdad. Y esa facción, entonces, ellos elogiaban a Apolos. Dicen: no hay nadie como... Sí, Pablo está bien. Pero no, es que Apolos, no, qué tremendo es para predicar. Aleluya. Pero luego otros de Pedro, de Simón Pedro. ¿Por qué le gustaba a Simón Pedro? Porque Simón Pedro era fogoso. Simón Pedro era vehemente. Al principio fue un hombre débil. Él negó a Jesús frente a una mujer. Pero después, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, ellos pudieron ver en Pedro un gran predicador del Evangelio. Un hombre que viajaba también predicando la palabra de Dios. Tenía la expresividad fácil de evangelístico de los sermones que Pedro predicaba, y eso le gustaba mucho a la gente, porque Pedro había estado con Jesús. Él había visto a Jesús cara a cara. Había gastado 3 años con él y decían: ¿quién como Pedro? El líder de la iglesia, el hombre reconocido. Y la gente lo admiraba. Porque cuando Pedro predicaba, el Espíritu de Dios se movía. Recuérdense que él pudo ganar 3,000 almas. Amén. En un solo mensaje. Gloria a Dios. Y 5,000 Amén, amén. en otro mensaje. Dios usaba a Pedro con milagros, con maravillas, con prodigios. Aleluya. Pero también otro grupo decía: no, nosotros no seguimos a Pablo, no seguimos a Apolos, no seguimos a Cefas, nosotros seguimos a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Claro, estaba bonito, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Después se descubrió que los que decían que servían a Cristo y que ponían a Cristo en primer lugar, no era cierto. No era cierto. No lo ponían en primer lugar. Lo que pasa es que ellos se levantaban el cuello de decir: nosotros somos espirituales. Nosotros no nos juntamos con esa chusma. Formaban un círculo cerrado. Aleluya. Manifestaban una actitud superior espiritual. Era algo sectario. Excluían a los otros creyentes. Y eso muchas veces
hermanos, hay en las iglesias, no lo vamos a negar, que adentro de algunas iglesias hay personas que Dios les usa, tienen dones del Espíritu Santo, Dios los usa en una forma tremenda, pero mucho cuidado cuando se comienzan a sentir muy espirituales. No, cuando Dios usa a una persona con dones, humíllese más. Gloria a Dios. Amén, amén. Humíllese, no se considere mejor que otros, Aleluya. Sí. Amén. que tenga un aire que, ay, yo soy bien, Dios me usa a mí. Yo no me voy a juntar con esas personas. Así es. No debe ser así. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y recuérdense que nosotros estamos hablando de unidad en el cuerpo de nuestro Señor Amén, Jesucristo. amén. Aleluya. Yo quisiera que pensáramos en ese mensaje que Pablo está dando. Pablo está hablando de una perfecta unidad dentro de la iglesia. Una iglesia que él había fundado, una iglesia que él, hermanos, sentía en su corazón. Es como, por ejemplo, una madre que ha tenido un hijo. Al hijo le sucede algo, ¿verdad que la madre lo va a sentir? Amén, amén. Es el hijo de sus entrañas. Y Pablo había dado a luz a esta iglesia. Y por lo tanto Pablo sentía lo que podía pasar con esta iglesia. Y cuando él escuchaba reportes buenos, como a veces le llevaba a Tito o le llevaba a Timoteo, él se alegraba que las iglesias iban adelante. Pero cuando supo de este problema que había aquí y también prácticas inmorales, Pablo, hermanos, se sintió apesadumbrado, él se sintió preocupado al hecho de que él tuvo que escribir esta carta exhortando a la iglesia. Pablo enseña una perfecta unidad. Jesucristo enseñó también una perfecta unidad, porque él enseñó a sus discípulos que así como él y el Padre eran una sola cosa, él quería que nosotros también fuéramos una misma cosa. Amén, amén. Gloria a Dios. Y qué triste es la desunidad. La desunidad existe a veces entre familias que se consideran de un poco de alta calidad, alta clase, y las otras no. Y no debe de haber esa diferencia. Entonces, estamos hablando de la perfecta unidad, unity, comunión. ¿Y sabe qué es lo que da? Una hermosa koinonía. Una hermosa koinonía. Esa es una palabra griega. Significa comunión. Pero es una comunión que se comparte en una forma común y sencilla. Amén, amén. Eso es. No donde la persona se siente más grande, no. Somos sencillos. Y esa es una de las cosas que a mí me gusta, me encanta de la iglesia del principio. Dice que tenían todas las cosas en común y era una iglesia muy sencilla. Y por eso el Espíritu Santo se manifestaba en medio de ellos, porque era una iglesia sencilla, una iglesia del poder de Dios, una iglesia que buscaba a Dios, una iglesia que estaba unida. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros, hermanos, estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer, como dice aquí la palabra del Señor. Unas horas antes de que Jesucristo fuera crucificado, si usted va a San Juan 17, 20, 21, John 17, 20 y 21, Juan 17, 20 y 21, el Señor Jesucristo hizo una oración. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean ¿qué? Para que sean unos, o sea, unidos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Él oró por nosotros. Jesús oró por nosotros. Amén. Jesús oró por sus discípulos. Perdón. Pero Él oró también por nosotros. Gloria a Dios. Amén. Dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén, amén, amén. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Ahí nosotros podemos ver la unidad Aleluya. en la deidad. Gloria a Dios. Amén. Entonces, si el Señor oró por unidad, nosotros tenemos que practicar la unidad. Cuando el diablo venga a tratar de sembrar discordia, repréndalo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque siempre van a haber personas que son instrumentos del enemigo, tratando de romper la unión, la comunión. Pero yo quiero decirles en el mensaje de esta mañana, la unión o comunión cierra las puertas a las divisiones Amén. dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Estamos bien unidos, nadie nos va a romper. Gloria a Dios. Amén. Porque ese es el problema, que cuando, mire, cuando una oveja se separa, créalo, el lobo lo va a matar, lo va a agarrar. Pasar. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es cuando una persona se separa, el diablo, el demonio, Amén, amén. lo puede agarrar Sí. y lo puede Amén. hacer pedazos. Cierto. Amén, amén. Y por eso es bueno que estemos unidos, Amén. unidos en oración, Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. unidos en el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Porque cuando nosotros estamos unidos, las divisiones no van a tener parte dentro del cuerpo de Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Y yo me pregunto, porque hay personas, y yo le doy gracias a Dios, porque pues algunas de las personas que me han deseado mal a mí, ya se murieron. Ya se murieron. Dios se encargó de ellos. Amén. Y yo sigo bien, gracias a Dios. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Y cuando se va a retirar de predicar, me preguntó alguien, y mi respuesta fue: el día que me muera, ese día me voy a graduar. Solo que entonces, los que han deseado a mi mamá, o se la tragan, o ve que miran, porque pues yo voy a seguir adelante. Amén. Amén. Yo voy a seguir adelante. ¿Ok? Pero yo me pregunto, y no sé si ustedes se han preguntado esto: ¿creen ustedes que en el cielo van a haber rinconcitos? No. Este grupo sí, y este grupo un rinconcitos para cada uno. Allá está el rinconcito para los que no quieren al hermano Granados. Ahí está. Gloria a No Dios. es que se vaya al otro rincón, porque ya sí lo quiero. No hay. No. Amén, amén. No hay rinconcitos en el cielo. Allá no van a haber grupos, no van a haber partidos, no van a haber facciones. Entonces las personas que no me aman, las personas que no aman a alguien más, no entran al cielo, porque la palabra de Dios dice que el que no ama no conoce a Dios, Amén. porque Dios es amor. Amén, amén. Primera en Juan 4:8. Entonces, no piensen las personas que si no aman o tienen algo en contra de alguien, van a ir al cielo si se mueren hoy, porque no van a ir. No importa cuántos años han gastado en la iglesia, si no buscan la reconciliación, si no buscan el perdón, no entran al reino de los cielos, Sí, así es. porque rompieron la unidad, Ajá. trataron de destruir una iglesia, pusieron en mal a otras personas, pusieron notas, mensajes: retírese de la iglesia, porque yo también me estoy retirando. Así es. Aleluya. Y han trabajado personas de esa manera, Ayúdanos. y Dios lo sabe. Pero en el cielo no va a haber un rinconcito para ellos. O se arreglan aquí o no entran al cielo. Amén. Eso es todo lo que yo, en mi corazón, yo no tengo nada en contra de ellos, yo los perdono. Y yo me imagino que hay otros pastores que se sienten igual, que han sufrido divisiones. Miren,
Pablo, Apolos y Cefas, o sea Pedro, ellos nunca dividieron las iglesias. Amen. Nunca. Que la gente los usó a ellos como personajes para formar partidos, es muy aparte, pero ellos nunca dividieron iglesias. Si usted estudia las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, Amén. se va a dar cuenta que ninguno Gloria a de Dios. ellos trató de dividir ninguna iglesia. Así es. Ellos siempre estuvieron unidos. Amen. Satanás todo el tiempo se ha propuesto sembrar la discordia entre los cristianos. ¿Por qué? Porque Satanás es perito para dividir. Sí. Es muy bueno para dividir y restar. Amén, amén. Y el único que puede sumar y multiplicar es el Señor. Gloria a Dios, Aleluya. amén. Gloria a Amén. Cristo. Mira, hay una diferencia, hermanos, entre estar juntos y estar unidos. La iglesia del principio estaban juntos y estaban unidos cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Amen. Es lo que dice la palabra. Y digo que hay una gran diferencia entre estar juntos y unidos, porque hay parejas, yo no sé si usted se ha dado cuenta, esposo y esposa viven juntos, pero duermen en cuartos separados, Amén, amén. están desunidos. Entonces, la unidad es totalmente diferente. Sí, amén. Aleluya. ¿De qué sirve, hermanos, tener conocimiento intelectual sobre la unidad si no la practicamos? Así es. De nada nos sirve. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, verso 17 al 19. Proverbs chapter 6, 17 through 19. Ahí, en esos versículos, se mencionan las 6 cosas que Dios aborrece, que a Dios no le agradan. Gloria a Dios, amén. Pero dice que aún 7 aborrece su alma. Y vamos a ver ese que Dios aborrece. Está en el versículo 19. El que siembra discordias entre hermanos. Fíjense, es lo que Dios aborrece. Que no crea esa persona, Dios me ama a mí, y levanta las manos y todo. No, Dios me ama a mí, sí, pero ha sembrado discordias. ¿Cómo Dios lo va a amar? Se equivoca, Dios no puede amar a esa persona. Dios va a amar a la persona que busca unidad, pero al que siembra discordias, Dios lo aborrece. Y por eso muchas personas dicen, ¿por qué Dios no bendice mi hogar? ¿Por qué todas las cosas me salen mal? Así es. Una persona me decía, desde enero hasta ahora, todo el dinero que gano se me vuelve como sal y agua. No veo progreso. Yo le dije, ¿se ha hecho un examen espiritual? Aleluya. Es lo que tiene que hacer. Sí. Amén, amén, amén. Ir al doctor de los doctores, Sí. que le ponga el estetoscopio en el corazón. Aleluya. ¿Estás bien o estás mal? Amén. Dios aborrece a la persona que siembra discordia entre hermanos. Así es. Mire qué gran diferencia nos muestra el Salmo 133:1. Salmo 133:1, Psalms 133:1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, juntos en coinonía. Qué delicioso es, qué hermoso es. Ay, pero qué feo, ¿verdad? Cuando hay grupos y aún hogares en donde viven como que son el perro y el gato, todo el tiempo peleándose. Sí. Y gracias a Dios que en la iglesia no hay ese problema. No, aquí no hay. Amén, amén. Mire, todo está lindo, todo está Amén. hermoso. Y Gloria a todos Dios. ustedes, hermanos, todos son lindas personas, Amén. Amen. Gloria a Cristo. preciosos, que han permanecido en las luchas y en las pruebas. Amén, amén. Gloria a Dios. Y una pregunta. Vamos ahí a
para que es Amós 3:7. El profeta Amós, en su capítulo 3, verso 7, hace una pregunta. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. Por eso se rompe a veces, hermano, la armonía, la amistad, la hermandad. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta es no, no pueden andar juntos. No, porque tienen diferente mentalidad, diferente pensamiento, diferente opinión, no se ponen de acuerdo. Para terminar, quiero dejar con ustedes Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Llévese estos versículos juntamente con Primera de Corintios, que leímos al comienzo, capítulo 1, versos 10 al 13. Ahora vamos a ver Filipenses capítulo 2, Philippians chapter 2, verse 1 and 2, verso 1 y 2. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué lindo, ¿verdad? Si hay alguna consolación, mire, si ha quedado nomás un poquito de consolación, un poquito de consuelo de amor, un poquito de comunión, un poquito de afecto entrañable, mire, eso se puede prender, eso agarra fuego, ¿verdad? Pero cuando ya no queda nada, está en cero, ya no hay nada, la persona ya no siente nada. Pero si hay algo, el apóstol Pablo dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Una misma cosa. Qué hermoso. En otras palabras, el apóstol Pablo les estaba diciendo aquí a los filipenses, ¿verdad? Claro, no se los dijo así, pero se lo ha sentido. No quiero que ustedes pasen por lo mismo que pasó en la iglesia de Corinto. No, ustedes filipenses, únanse, sientan el amor del Señor, amor entrañable, afecto entrañable, únanse, tengan el mismo amor, sintiendo todos una misma cosa que los anima. Y sabe que hay tantos versículos en la palabra de Dios que nos hacen énfasis en el poder de la unidad. Amén, amén. Hay poder en la unidad, pero la gente muchas veces lo que pasa es que escucha a personas que en vez de sembrar unidad, siembran discordia, y eso es terrible. Amén. Ay de aquella persona que siembra discordia, porque Dios lo va a aborrecer. Espero que este mensaje haya sido una bendición para cada uno de ustedes, hermanos, aquí en el santuario, y para las personas que amablemente nos escuchan en el YouTube. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy orando por las personas que nos están escuchando en el YouTube, Señor, a través de este sistema de internet. Que tú, Señor, los bendigas. Que mantenga, Señor, en su corazón el deseo de unidad. Que permanezcan fieles y firmes en tus caminos. A pesar de muchas cosas que ellos puedan mirar, que ellos puedan permanecer firmes mirándote a ti, Señor. Bendícelos, ayúdalos. Y también estoy orando por los hermanos que están aquí en este santuario, Señor. Que tú los bendigas a cada uno de ellos. Los encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén.